Por acá estaba corriendo, que estaba terminando con pacientes, y yo, bueno, No, me imagino, no, pues yo sabía que estabas en consulta, así que no te sí, quise sí. molestar, pero por eso te agradezco muchísimo que nos regales este tiempo y pues qué chévere hablar de la alimentación, de la nutrición. Yo sé que sabes demasiado, Nati y yo hemos aprendido un montón y la verdad que muy agradecidos de que nos permitas este momento para que todos sigamos aprendiendo, porque como lo decía cuando comencé la charla o el live, hay muchísima información sobre el tema de la alimentación y de la nutrición, entonces vemos documentales en Netflix, en YouTube, ¿no? Pues los influencers en redes sociales. Hay miles de cosas, información, toda la que quieras, pero yo siento que es muy importante ir a la fuente y a las personas que saben y que nos asesoren de una forma pues de vida dependiendo de los objetivos que tengamos. Bueno, excelente, sí, tienes razón. Y la idea, pues, con esto es que en este, como en muchos campos, también hay como diferentes corrientes, hay personas que también, pues, hacen como sus búsquedas y tienen, pues, como forma de pensamiento frente al tema de la nutrición. Pero también es una realidad que la nutrición se vuelve un tema que cualquiera puede hablar y decir qué hacer, y eso puede llegar peligroso, puede ser no tan adecuado para muchas personas, pues porque precisamente se termina haciendo lo que no se debería de hacer. Pues sí, un tema muy interesante, la alimentación y el deporte. Así que ya saben, muchachos, Fabián, un saludo. A ver a quién más saludamos por aquí. A Nico Wellness, hola. Teteten, Peinal, bueno, hola a todos. Y recuerden que vamos a estar hablando, vamos a hacer como un tipo de charla. Si tienen preguntas sobre cualquiera de estos temas de los que estamos hablando, nos las envían. Vamos a tratar de responderlas todas. Bueno, yo no, Alexandra. Ella va a tratar de responder las preguntas. Y nada, pues Alexandra, para la gente que esté interesada en contactarse contigo, en aprender un poco más de Mock Nutrition, pronto de tener una consulta contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, hay un WhatsApp. Oh Dios, estoy tan preparada para esto. Ni siquiera me... No, dale. Aquí aprovechemos publicidad política no pagada de una. Esperen, busco la torreta. En las redes sociales, ahí en el Instagram, de Bueno, hecho sí. hay información de contacto, pero qué risa, ¿verdad? Eso todo eso estaba planeado, ¿cierto? Eso era Todo del estaba súper tiempo. planeado, sí. Sí, sí. El WhatsApp es 315-429-7105. Y pues a través del Instagram también muchas veces estoy en comunicación pues como con las personas, pero digamos que ese es el número de agendamiento de citas. Yo estoy Entonces, En Medellín, en Ciudad del Río, en la Torre de Salud y Servicios, pero también hago pues como atención virtual. Tengo pacientes pues, o hay gente que dice que no se dicen pacientes, que son clientes, pero bueno, en diferentes partes del mundo que también asesoro. bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la dinámica, vamos a ir hablando sobre diferentes temas relacionados con el deporte y la alimentación. Al final vamos a dejar unos minutos para responder algunas preguntas que nos han enviado, también para las que vayamos recibiendo durante la charla. Y pues nada, arranquemos. Alexandra, de nuevo mil gracias y cuéntanos un poquito sobre cuál es la relación que tú tienes con el deporte, porque pues eres nutricionista, pero te encanta el tema de la nutrición y el deporte y contémosle a la Ujú. gente por qué esa relación con el deporte que tú tienes. Listo. Bueno, yo digamos que empecé en el deporte desde que era muy pequeña, en diferentes deportes, pues que a uno como que los papás que lo ponen que atletismo, que natación, que patinaje, que a ver pues en qué se va a acomodar. Y terminé jugando baloncesto en selección por muchos años, entonces siempre he tenido pues como ese vínculo,
a través de eso siempre tuve como la motivación de aprender un poquito más del tema de la nutrición para el deporte, porque cuando nosotros jugábamos, pues nos hablaban de la nutrición, pero realmente no sabíamos qué influencia tenía realmente y qué tanto nos podría ayudar a mejorar en el rendimiento, en la recuperación, en reducir el riesgo de lesiones, en tantas cosas que uno ya es más consciente y que aprende que una buena nutrición te puede cambiar notablemente pues en ese sentido. Si tú no entrenas bien, si tú no eres disciplinado en tu deporte, la nutrición no te va a ser pues el mejor, pero si tú haces las cosas bien, pero perdón, no te alimentas adecuadamente, sí se puede notar mucho en tu rendimiento. Entonces, digamos que desde ese entonces y en la universidad siempre tuve como un interés por ese lado, hice una maestría en ciencias del ejercicio y en esa maestría pues la línea de investigación a través de una beca era diseño de formulaciones para la rehidratación después del ejercicio y ahí pues como que me fui metiendo como en esa línea, trabajé en un programa de actividad física y empecé a ver deportistas de diferentes pues como niveles, recreativo, de más alto nivel. Trabajé en un programa de talentos deportivos también, de jóvenes que tenían una proyección al alto rendimiento. Y acá en el consultorio un gran porcentaje de la población que atiendo es deportista y tiene ese interés pues como no solo mejorar en su deporte, sino también en la composición corporal y demás, y tener una buena salud. Entonces ahí está vinculado pues como en general esto que hago. Sí, no, y quería comenzar con esta pregunta porque es mostrarle a la gente que se esté conectando esa relación que tú tienes, ese vínculo con el deporte, o sea, como que no es solo carreta, sino fuiste deportista, eres deportista, Ujú. entonces como que todo esto lo aplicas, o sea, a lo que haces. Sí. Entonces, pues nada, simplemente quería como que nos contaras eso, la relación que tienes con el deporte, que la gente sepa también que eres deportista. Entonces, qué chévere tener una deportista hablándonos de nutrición, pero desde un punto de vista profesional. Yo le digo que ya soy es gomosa, gomosa, como decimos acá en Colombia, y es que me gusta mucho como el ejercicio. Ya lo veo más que desde un punto de vista competitivo, porque competí por muchos años y uno ya se vuelve como más tranquilo en eso. Entonces yo voy a trotar porque me gusta, voy a las montañas porque me gusta, voy al gimnasio porque me gusta y hago pues en general como en un tema de que tengo ese hábito desde pequeña de estar activa, de tener un enfoque también desde salud o de verme bien físicamente, que también es algo por lo que uno realiza ejercicio, ¿cierto? O sea, no Ujú. solo con la idea de competir con otros, pero sí de mejorar siempre, ¿cierto? Que eso le queda a uno del deporte en Sí. general, ¿cierto? Mejorar, mejorar, mejorar. Y pues bueno, Alexandra, en términos generales, ¿cuáles son como esos principios básicos que todas las personas que realizan deporte deben de tener en cuenta cuando hablamos de alimentación, ¿no? Porque me imagino que todo depende del tipo de ejercicio, del Ujú. nivel al que se haga y también pues cada persona es un universo diferente, pero ¿qué principios básicos podríamos dar o entregar? Bueno, digamos que hay unos principios de nutrición que cubren incluso a la gente que no hace ejercicio, ¿cierto? Y es que dentro de la alimentación uno siempre debería buscar que tenga una mejor calidad cada día o en general en la mayoría de los días. ¿A qué me refiero con eso? Uno puede decir, listo, yo quiero comer saludable, pero resulta que no me gustan las verduras, no como frutas, y eso ya de entrada te deja en un margen lejano de realmente clasificarte como una persona que come de manera saludable, ¿cierto? Entonces acá digamos que unos principios enmarcan la variedad que te permita obtener diferentes tipos, cantidades y calidad de nutrientes para cubrir un perfil unos requerimientos que el cuerpo necesita y que en el caso de que uno haga un deporte va a tener más atención en cubrir esos requerimientos para poder satisfacer las demandas adicionales de energía o de nutrientes que se derivan de la práctica deportiva y de la recuperación que son necesarias para que usted pueda afrontar un nuevo entrenamiento o una competencia o que no ponga en riesgo su salud por no cubrir eso, digamos, en lo cotidiano. Entonces, uno de los principios más importantes
cuando practicas algún deporte es que tu comida tiene que ser en la mayoría de días de mayor calidad a la de una persona que no realiza ningún tipo de ejercicio, ¿cierto? Porque tienes demandas adicionales. Lo otro que hay que garantizar es una adecuada hidratación, porque hay unas pérdidas obligatorias que tenemos en el día porque respiramos, porque tenemos producción de orina o por materia fecal o por producción general del cuerpo para eliminar algunas sustancias que sí o sí las vamos a tener que eliminar. Pero aparte tenemos una producción de sudor que implica que si nosotros no recuperamos ese líquido vamos a estar en un desbalance que va a poder comprometer el rendimiento o incluso la percepción del día de cansancio, y que si nosotros estamos buscando como mejorar el rendimiento y demás, tenemos que estar atentos a eso. Digamos que hay estrategias en el deporte en el cual uno hace, digamos, algunos ajustes en la hidratación para adaptarse a condiciones específicas, por ejemplo, en deportes de ultrarresistencia o en situaciones donde realmente no hay disponibilidad de líquidos, pero en condiciones normales, quien practica un deporte debería prestar más atención a su hidratación. Entonces hablamos de lograr una calidad superior en la alimentación, en una adecuada hidratación, en manejar los tiempos en los cuales se come, que a veces hay corrientes de gente que dice, no, es que uno solo debe comer 3 comidas, no, es que hay que comer 6 comidas, no, es que hay que hacer esto. En realidad no es que hay que hacer para todo el mundo, sino cuál es tu deporte, cuáles son tus horarios, cuál es tu estilo de vida, para conectar los tiempos en los cuales es más importante tener un consumo específico de algunos alimentos o nutrientes. Porque no es lo mismo que tú digas que vas a hacer una comida que tiene más proteína en un momento en el que puedes estar, pues que acabaste de almorzar y que dices, me voy a tomar este suplemento, así lo vas a hacer cuando entrenas a las 4 de la tarde y después tienes oportunidad de comer o no. Entonces, en el deporte, a diferencia de una persona que no practica un deporte, hay que fijarse en los tiempos y no hay un estándar para todos. Pero sí hay momentos muy concretos en donde uno sabe que la recuperación es más eficiente, que es determinante y que puede traer realmente beneficios en el tema en particular. Entonces ahí digamos que ese es otro punto. Otro es si tienes alguna condición de vulnerabilidad frente a algo. O sea, eres deportista, pero no eres invencible ni inmortal. Pero, o sea, como yo, la gente le dice a uno, no, es que como yo hago deporte. Es que como yo hago deporte, entonces yo como hamburguesa, entonces como pizza, entonces como gaseosa, entonces como dulce, entonces hago lo que sea. Entonces a mí me parece curioso porque la gente cree que por hacer deporte es como si fueran de otro planeta. Pero el hecho de ser deportista pone una responsabilidad extra frente a lo que tienes que hacer, no te la quita. Antes es, ¿qué hago yo mejor como deportista? Considerando que muchas veces someto al cuerpo a una carga física y emocional superior. Entonces, ¿qué hago para que mi cuerpo antes esté más cómodo y se recupere? Entonces, identificar en el deporte cuáles son las vulnerabilidades. Si tengo un riesgo de deficiencias específicas de hierro, por ejemplo, si eres mujer y tienes pérdidas por el periodo mayores, entonces, ¿qué implica para una deportista? Que tiene menor capacidad de transportar oxígeno para su deporte. O sea, tiene una demanda adicional para el deporte, pero tiene un riesgo por no cubrir unas necesidades específicas. O digamos, estoy haciendo una restricción calórica porque necesito pesar menos porque voy a correr una maratón, pero de pronto no estoy comiendo tan bien y eso me aumenta el riesgo de una fractura por estrés. O resulta que es que yo tengo en mi familia antecedentes de diabetes o de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué precaución tengo yo que tener frente al consumo de geles, de bebidas hidratantes, de todo lo que yo rodea al deporte, digamos, en deportes de resistencia, por ejemplo, donde eso es tan importante? O eso, o sea, identificar factores en los que yo no solamente me puedo fijar en el rendimiento, sino que es que yo soy deportista, pero soy un ser humano. O sea, tengo otros factores que me condicionan. Digamos que esos serían como algunos puntos, o sea, hay muchos en esto y es, por ejemplo, cuál es mi composición corporal actual
y cuál es la que yo estoy buscando, si realmente necesito buscar una composición, un peso relacionado al deporte que practico. O sea, no es lo mismo la implicación que tiene el peso para una persona que corre, que para una persona que va al gimnasio o para una persona que practica el tenis. Es muy diferente la implicación y la carga específica que tiene un kilo de más y de qué está formado ese kilo de más o de menos para poder fijar una meta, porque también pasa que en el deporte la gente dice, no, es que necesito bajar el porcentaje de grasa, necesito ganar masa muscular, pero a veces para el deporte concreto ese no debería ser el objetivo primario. Entonces, ¿cómo conecto mi objetivo físico, o sea, en términos de peso y composición corporal, al objetivo de rendimiento y a mi realidad también? Porque en el deporte aficionado es muy diferente cuando, por ejemplo, en un programa de talentos como en el que trabajaba, tú haces selección de unas características físicas que sé que para este deporte son determinantes. Entonces tú no vas a entrar acá si no tienes esas características que están enmarcadas en un conjunto de características psicológicas, fisiológicas, corporales, en esa etapa. Pero digamos que tú ya elegiste que tú quieres practicar, qué sé yo, triatlón, o fútbol, o baloncesto. Tú dices, yo voy a jugar este deporte porque me gusta. No te van a seleccionar en el equipo de talentos, ni en el mejor equipo de tu país, ni de tu ciudad. Tú quieres jugar porque te gusta. Eso es muy diferente a buscar características físicas que conecten con un deporte. Entonces, si yo ya elegí, pero resulta que yo quiero correr y soy una persona de una estructura física grande o pesada, puede ser que yo pueda lograr un peso menor, pero también tengo un límite frente a mi biotipo que va a hacer que tenga que buscar unos tiempos o unas características diferentes para poder tener también salud, ¿cierto? Entonces, desde la nutrición uno conecta todo eso, o sea, llevar a las personas a que tengan un ajuste nutricional desde la salud, desde lo que buscan en el rendimiento, la recuperación, para que haya una estrategia mejor en esos puntos. Sí, o Hay sea, al muchos final puntos. es como una telaraña que tienes que ir Ah, armando dependiendo de muchos factores, como nos dices, dependiendo del tipo de cuerpo que tienes, dependiendo de tus objetivos, dependiendo del de tu nivel vida. al que practiques el deporte, del estado de vida en el que te encuentres. Ah, Pero pienso que al final es como uno mismo tiene que comenzar a conocerse y a entender qué es lo mejor dependiendo de los objetivos que uno tenga. ¿O me sí. equivoco? Sí, digamos que uno acompaña esos procesos precisamente porque, digamos, lo que circula en redes o muchas veces, que hizo este y le funcionó, que yo voy a hacer esto. Entonces la gente ve nutrición deportiva y la gente piensa, nutrición deportiva, proteína, proteína, suplementos. O sea, si yo practico un deporte, entonces tengo que tomar estos suplementos que todo el mundo toma, tengo que hacer esto después del ejercicio que todo el mundo hace, entonces hay como un esquema prediseñado que la gente cree que tiene que seguir. Y muchas veces hay unos suplementos que aplican para unas personas, pero para otras no, que son convenientes en unos tiempos. A veces hay que hacer una relación costo-beneficio de lo que se va a hacer. Y también lo que les decía ahorita, y es cómo es la vida social de esa persona, cómo es su entorno para poderlo conectar, porque una cosa de verdad es tener un deportista de alto rendimiento que le pagan por ser deportista, y otro es la persona que practica un deporte como parte de su vida cotidiana, que aparte, yo creo que tú lo vives, que es casado, que viaja, que tiene un ritmo de vida que le implica muchos cambios y que a veces hay que hacer ajustes, o la gente que tiene dos hijos, que fuera de eso tiene un trabajo estresante, que es gerente de una empresa, que entrena por la mañana, o sea, es como cómo usted logra conectar eso con que además quiero rendir en el deporte, bajar la barriga. Yo no sé si ese concepto de barriga es universal o qué. Claro, sí. Bueno, Alexandra, Y, hablando un poquito como de los diferentes tipos de alimentos, ahora mencionabas, bueno, hablabas de la proteína y los carbohidratos.
y existe un montón de información y muchas veces nosotros como que recibimos como hasta dietas que dicen, bueno, come esto, esto, lo otro, Ujú. basados en X información que, pues, que les llega a veces hasta en WhatsApp, Facebook, redes Ajá. sociales, pero para entender un poquito la verdadera función que tiene la proteína, los carbohidratos y los vegetales, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo nos puedes explicar eso? ¿Cómo nos puedes explicar la función y cómo afectan estos alimentos el desempeño de un deportista? Listo, entonces uno podría conectar eso con muchas cosas, ¿cierto? Porque va a depender de muchos factores que hacen que valga la pena ir a un nutricionista, ¿cierto? Pero digamos que en términos generales uno puede hacer una división de los nutrientes en macronutrientes y en micronutrientes. Esos macronutrientes son carbohidratos, proteínas y grasas, y que normalmente consumimos en proporciones mayores, y los micronutrientes que son las vitaminas y los minerales. Aparte de esto sumamos agua, fibra, y hay algunos compuestos que se llaman compuestos bioactivos que normalmente algunos no se clasifican dentro de lo que mencionamos, pero que tienen beneficios para la salud. Cuando nosotros hablamos de los macronutrientes en general, estamos hablando que ellos, principalmente carbohidratos y grasas, son fuente de energía para el cuerpo. Dependiendo de los deportes, digamos que eso cambia las proporciones o distribución, o dependiendo de tu objetivo en términos de composición corporal. Entonces, todos necesitamos de esos tres macronutrientes en nuestros días, proteínas, grasas y carbohidratos, y la proporción va a cambiar de acuerdo a tu objetivo. ¿Qué es importante? Los carbohidratos, sobre todo en deportes de resistencia, deportes de larga duración o de alta intensidad, son esenciales para sostener el rendimiento. En general, los carbohidratos son la principal fuente de energía del cerebro. Puede encontrar otros sustratos en momentos en los cuales los carbohidratos no están disponibles en la cantidad necesaria como una forma o un mecanismo de adaptación, pero normalmente el cerebro es un gran demandante de carbohidratos. Por eso, de hecho, yo en estos días di una conferencia que se llama Nutrición y Rendimiento Mental, y encontraba de manera repetida como esa asociación del consumo de carbohidratos con esa parte del ánimo y el rendimiento mental. Muchas personas están o suprimen los carbohidratos, y muchas veces a costa de lograr una composición corporal pueden llegar a sacrificar el rendimiento, la recuperación o incluso cómo se sienten anímicamente. Con esto no estoy hablando de exceso, estoy hablando de una distribución que sea coherente con el deporte que eliges y con el ritmo de vida. Pero los carbohidratos tienen mucho como función esto, servir como fuente de energía para órganos muy importantes en el cuerpo en proporciones según el deporte que tú elijas. Las grasas se han considerado a veces como los villanos, las que engordan, las que usted no puede comer, pero las grasas tienen unas funciones muy interesantes y muy bonitas. Las grasas cubren las neuronas, o sea, hacen parte de la cobertura de las neuronas, cubren o hacen parte de las capas lipídicas de todas las células del cuerpo, hacen parte eh, de la respuesta anti o proinflamatoria en el cuerpo que permite que haya recuperación en un momento determinado, dependiendo de las grasas que predominen en tu alimentación. Entonces, digamos que si tú tienes una herida, o si tienes una lesión, o si tienes un proceso, digamos, de recuperación, el tipo de grasa que consumas tiene que ver con ese restablecimiento de ese equilibrio. No es solamente como, ay, usted come grasa para engordar, no, o sea, las grasas tienen funciones muy importantes en transporte de algunas vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la D, la E, la K. O sea, si restringes mucho las grasas, puede que tengas dificultades con esas vitaminas, y esas son algunas de las funciones que aparte sirven para cubrir necesidades de energía en el cuerpo, que dependiendo del deporte se cambiarán o modificarán las proporciones. Cuando hablamos de las proteínas también pueden servir en algunos casos incluso como fuente de energía, aunque no es su objetivo principal, pero podrían llegar a cumplir esa función. Ellas se encargan de todo el componente estructural, toda nuestra piel, el cabello, los músculos, los diferentes órganos tienen una estructura que está vinculada con proteínas.
La recuperación está muy vinculada con proteínas porque hormonas, enzimas, todos tienen como estructuras proteicas que son necesarias para todas las funciones en el cuerpo. Entonces, proteína no solo es músculo, sino que proteína tiene que ver con sistema inmunológico, proteína tiene que ver con esos elementos que sirven para digerir los diferentes productos que consumimos. Proteína tiene que ver con los diferentes sistemas y su estructura, tiene que ver con adaptaciones a los entrenamientos, tiene que ver con calidad en general frente a lo que nosotros comemos, pero nosotros lo vinculamos como músculo. Proteína, músculo. La proteína tiene muchas otras funciones en el cuerpo, metabólicas, que implican que si tú no cubres las proteínas en el día, no solamente tienes, es que se le perdieron los músculos, no. O sea, hay proteínas de transporte, de proteína, o sea, que la misma proteína transporta otras proteínas, o transporte de hierro, o transporte de diferentes sustancias. Entonces, solamente lleva eso de lo cotidiano a practicar un deporte. Magnifica el hecho de que no tengas, a ver que me está entrando una llamada por ahí. Listo. Ese no es el celular, no es el celular de citas. Listo. Bueno, entonces, si yo te hablo de todas esas funciones en lo cotidiano, magnifícalo hacia el deporte. O sea, si yo aparte tengo demandas energéticas superiores, demandas de recuperación, demandas inflamatorias, tengo situaciones en las cuales yo estoy requiriendo que mi cuerpo esté más a punto, que tenga una mejor condición de recuperación o de adaptación, o de que no se vaya a enfermar, o que responda a la fatiga. O sea, lleva todo eso a un nivel de exigencia mayor. Si tú en lo cotidiano, sin que hagas ejercicio, no lo cubres, piensa en la implicación que tiene sometiendo al cuerpo a cargas adicionales de no cubrirlo. Te aumenta el riesgo de lesión, te aumenta el riesgo de enfermedad, te aumenta el riesgo de que estés cansado, de que te dé más mal genio. Que ese porque está tan bravo, que veas, de que empezó a hacer ejercicio está más gruñón. Y puede ser que, es que no le metas comida. De trastornos hormonales, que son comunes en algunos deportistas que hacen restricciones alimentarias, de que tengas problemas a nivel fisiológico, demás, porque no estás cubriendo los extra que estás necesitando para el deporte. ¿Qué le parece? No, y, no pues y no piensa que eso es calorías, proteína y dele que eso ya. tremendo masterclass, ¿no? Y es muy bonito aprender cómo la alimentación influye en diferentes aspectos de el rendimiento, ¿no? Independientemente de si es una persona que lo hace simplemente por recreación o un Ajá. poquito más intenso, amateur, a nivel competitivo o ya profesional, porque creo que lo hablaba con Oscar en algún momento, o sea, a pesar de que yo he estado en el deporte toda mi vida y toda mi vida he sido deportista, en el fútbol, en ahora ciclismo, atletismo un poquito hasta que me lesioné. Pero nunca te enseñan la importancia que tiene la alimentación y tener una buena nutrición. Entonces uno a veces como que no conoce las funciones de los diferentes tipos de alimentos y pues la verdad que vive y come, a veces uno sintiendo que está, sintiendo y creyendo que está comiendo y alimentándose bien, pero en realidad está en unos desbalances que no le están ayudando al cuerpo a llevar esas cargas y esas intensidades a las que uno lo somete. Así es. Entonces, pues Y lo no, que tú pues dices, Andrés, y es que eh, cuando tú practicas un deporte, el deporte siempre va a implicar rendimiento. O sea, de alguna forma, aunque tu objetivo no sea ese, sino que tú lo hagas por salud o porque quieres bajar de peso, finalmente tú buscas rendir. O sea, tú buscas ujú, que tu condición mejore, porque si tu condición mejora, si tu objetivo es perder peso o bajar grasa
o ganar masa muscular, si tu rendimiento mejora, tú puedes entrenar a más carga, pues puedes tener más carga, mejor recuperación para poder lograr ese objetivo. Si tu objetivo es salud, a medida que tú rindes mejor, pues puedes manejar unas intensidades diferentes, puedes reducir el riesgo de lesionarte si lo estás haciendo adecuadamente. Y si tu objetivo es bajar los tiempos o participar en una competencia específica que tenga unas exigencias, también está involucrado el rendimiento. Entonces no es solo pensar, no, es que yo practico el deporte, pero pues mi objetivo no es el rendimiento. Siempre hay un objetivo de rendimiento vinculado, porque si tú mejoras tu rendimiento, lo otro también mejora. Si lo mejoras al ritmo que es y con el entorno que es, con el descanso, con la hidratación, con la comida, con la alegría que te puede generar también esos cambios. Y bueno, Alexandra, aprovechando por aquí que estoy mirando las personas que están conectadas, yo sé que hay personas que corren, hay otras que juegan fútbol, de hecho tenemos a un ex campeón mundial de fútbol de salón por aquí viéndonos, el gran William Estupiñán, un saludo. Eh, ¿Cambia la alimentación dependiendo de el tipo de ejercicio, dependiendo de la actividad física, del deporte? ¿Cambia? Sí, claro que cambia y eso está determinado por cuánto tiempo entrenas, las intensidades a las que entrenas, el objetivo en composición corporal que tengas, la etapa en la que te encuentres, el tipo de deporte y las competencias principales, ¿cierto? Hay deportes en los que se juega cada fin de semana, ¿cierto? Como por ejemplo en deportes de equipo en diferentes temporadas. Hay deportes en los cuales hay un campeonato importante al año o dos campeonatos. Hay deportes en los cuales cada 2 meses hay un torneo. Hay deportes en los que tu competencia principal es correr una carrera específica, pero tienes carreras intermedias. Entonces, eso va cambiando. De entrada, por ejemplo, el requerimiento calórico, la energía que necesitas para la etapa específica y la distribución de esos macronutrientes para el momento en particular o el objetivo también en términos de composición corporal. Entonces, finalmente uno siempre va a hablar de alimentos, de porciones, hay gente que le gusta pesar la comida, hay gente que no, hay gente que lo puede manejar desde lo básico, desde simplemente entender qué es lo que te estás comiendo. Se puede lograr de diferentes maneras y siempre vas a escuchar que uno habla de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, hidratación, pero que cambia las proporciones si es un hombre o una mujer, dependiendo del peso, dependiendo de la etapa en la que esté. O sea, realmente tiene variaciones, solo que usted puede sentir que está hablando de lo mismo, pues porque finalmente los macronutrientes son los mismos, los grupos de alimentos son los mismos, solamente que usted va haciendo los ajustes respectivos al deporte y la persona dependiendo de la etapa y las competencias que son las principales o las derivadas de ese momento que tiene la persona. Y bueno, hablando también un poquito sobre, pues, hay diferentes deportes, hay diferentes tipos de cuerpos y a veces se habla mucho o yo he escuchado mucho sobre el comer o no comer antes del ejercicio, comer después o qué comer, si lo haces en la mañana, si lo haces en la noche. Como, ¿qué recomendaciones nos puedes dar sobre aprender acerca de los horarios? Pues de lo que debemos comer y a los tiempos, o sea, qué nos puedes decir? Listo, me gusta mucho esa pregunta y es porque a veces en la nutrición se dan como mucho como los extremos, ¿cierto? O entonces ya todo el mundo hace esto, entonces ya nadie desayuna, entonces no desayunemos, entonces ayunemos todos y se vuelven modas y nos olvidamos de que somos personas, o sea, nosotros no somos, es que ni siquiera las máquinas funcionan siempre igual. O sea, usted tiene una bicicleta y usted no siempre siente la bicicleta igual, o yo no sé, pues, o sea, hay días que usted puede que le pase que la bicicleta se siente diferente. Hasta el computador, o sea, usted el computador no se le pone más lento, el computador a veces le da problemas, ahora un ser humano. Entonces, hay que aprender a adaptarse a los días en el tema de la comida, teniendo una estructura que te marque una línea, sobre todo cuando practicas un deporte. Comer o no comer antes del deporte es también relativo, pero hay unas características muy importantes para uno definirlo.
algunas de ellas que ustedes se pueden empezar a preguntar si les pasa o no. Y si les pasa, piancita. Listo. Una, usted no come antes de entrenar y siente que se marea, siente que le falta energía. Cuando termina, usted siente que, uff, como si hubiera entrenado el doble. Te Otro, dieron una paliza, sí. lesiona más frecuente y muchas veces es que le está faltando energía o le dan muchas infecciones o gripes y demás. Ahí puede que haya una faltante no solo en ese previo, sino en general. Es que a mí me gusta mucho dormir. Por ejemplo, a mí me daría mucha pereza como madrugar más a comer. Pero a veces, si yo voy a hacer actividades en la mañana como las que hago en la montaña, muchas veces yo digo, listo, me toca comer porque no voy a cargar para llevar a la montaña. Eh, o puede que diga, más bien me cargo en la espalda lo que me voy a comer, es relativo. Ahí, si vas a entrenar alta intensidad o larga duración y no vas a comer antes, es muy mala idea. Porque si tu interés es rendir en eso, es un momento en el cual se va a notar más ese faltante y vas a tener más riesgos por no comer. Es que yo voy a entrenar muy suave a hacer alguna actividad que para mí es muy cotidiana. Eso puede ser relativo, lo que es suave para Andrés, que lo que es suave para Alexandra, o lo que es suave para Felipe, o lo que es suave para Sara. Entonces eso hay que analizarlo en el contexto de tu ritmo de entrenamiento, tu volumen de entrenamiento, en qué etapa estás para saber qué realmente es suave y a qué estás adaptado. Porque muchas veces la gente cree que es mejor, no voy a comer para generar las adaptaciones, que a mí me dicen que sin comer me va mejor. Y muchas veces no comen y están sacrificando calidad de entrenamiento para poder obtener esa mejora y esa adaptación que necesitan. Pero yo no puedo decirte que siempre está bien comer o siempre está bien no comer. Eso puede cambiar. ¿Cómo es tu balance del día? ¿Cómo te sientes tú? Hay gente que le agarra la ansiedad a la tarde, entonces no desayunan y lo que no desayunan se lo comen el doble por la tarde. No, porque o por la noche están abriendo la nevera, acabando con todo. Me ha pasado, yo hago esos ensayos a veces y digo, no voy a comer. Y después, o sea, me agarra el Chucky. El Chucky también es universal, ¿o no? También, sí. Sí, suele pasar. Alexandra, ¿qué te parece? Dime. Ya nos quedan como 15 minuticos. ¿Qué tal si vamos como con las preguntas? Intentamos hacer como respuestas cortitas, a ver si logramos responder todas las preguntas que nos han enviado y ahí a ver si las sacamos todas. ¿Qué te parece? Listo, bueno. Una pregunta muy común que nos llegó es sobre las proteínas y los suplementos. ¿Qué tan buenos Sí. son? Los suplementos en general pueden ser buenos para muchas personas y prácticos. Ahí habría que fijarse en los suplementos que tengan nivel de evidencia tipo A para el deporte y si practicas un deporte donde te hagan pruebas de doping, obviamente tener atención también con eso. En el tema de salud, evidencia en el Instituto Australiano del Deporte hay una clasificación sobre suplementos. Yo tengo una publicación al respecto de eso. Voy a volver a hacer una publicación algún día. Síganme sobre eso. Pero los suplementos de proteína son suplementos interesantes que pueden ser utilizados, pero no son necesarios para todos. No todo el que haga un deporte tiene que usarlo, pero puede tener algunos beneficios prácticos, también en términos de calidad o de conveniencia para los deportes. Entonces yo no te diría son malos, son buenos, sino que pueden ser buenos en ciertas circunstancias para muchas personas y simplemente es mirar si es el caso usarlos o no usarlos y qué tipo de suplementos se va a utilizar. Listo. Vamos con la siguiente. ¿Qué tan buenas son las proteínas para la disminución de peso o no tienen nada que ver? Bueno, las proteínas en general en los programas de reducción de peso son muy importantes. Casi siempre uno hace ajustes a la proporción de macronutrientes y si no consume suficientes proteínas, pues lo que va a pasar en un déficit calórico es que puede ser que si además no lo acompañas de un entrenamiento adecuado, pierdas más masa muscular que masa grasa. Entonces son bien importantes en un programa de reducción en general, son muy importantes, pero más si quieres bajar
grasa o quieres bajar de peso, combinado obviamente con un entrenamiento adecuado y una proporción general en lo que necesitas comer. No necesariamente tiene que ser de suplementos, puede ser ajustado desde la comida, pero sí es un macronutriente muy importante en los programas de reducción de peso. Bueno, esta pregunta nos la envió un jugador de la Selección Colombia de futsal y él pregunta que si los suplementos alimenticios ayudan a recuperarse más rápido. Hay algunos suplementos que por la calidad que tienen, digamos, si yo consumo un suplemento de proteína de buena calidad en términos de la marca que escojo y demás, que yo sepa que es una buena empresa, esos suplementos extraen las mejores fracciones de la proteína láctea. Eso hace que yo pueda garantizar de alguna forma cantidad y calidad en el momento. Entonces puede ser muy práctico, sobre todo porque yo puedo tener esa garantía. Eso no quiere decir que con comida uno no pueda lograrlo, sino que si tú, por ejemplo, saliste de un partido, estás ahí, te vas a quedar viendo otro partido y todavía no tienes oportunidad de comer y es importante porque tienes partido al otro día y todavía no les van a dar comida en el torneo, pues puede ser muy práctico tomarse un suplemento en ese momento que sea de mejor calidad. Entonces ahí podría uno jugar con ese tema práctico, calidad de suplemento y momento de oportunidad y practicidad para el uso. Pero puede ser que tú digas, listo, a mí me dan ganas de comer, puedo comer, y hay un restaurante acá cerca al Coliseo y yo puedo comerme algo al terminar. También es una buena opción de recuperación, donde no necesariamente tiene que ser un suplemento, solo que podría generar unos beneficios por la calidad aislada del producto y por la practicidad al consumirlo y que yo sé exactamente la cantidad que me voy a consumir de proteína. Listo. ¿El consumo de leche y lácteos puede afectar el rendimiento de un deportista? Bueno, en general, sobre los lácteos se dicen varias cosas, sobre todo en corredores. A veces los lácteos, en las personas que no están acostumbradas a comer, a consumir lácteos, y tú lo consumes de repente cuando vas a competir o demás, pues no es tan buena idea, porque en ese caso que no seas un consumidor regular y que estés nervioso y demás, más te podría dar incluso diarrea. Pero normalmente uno, o sea, la proteína que está en la leche es la misma proteína que sacan para usar en un suplemento. Entonces, digamos que tienen nutrientes de calidad que pueden estar implementados perfectamente en la alimentación de un deportista sin que haya ningún problema, pero hay un grupo de deportistas en los cuales quizá les cae pesado, no toleran tan bien, no están adaptados, les tienen miedo, si usted le tiene miedo a algo en la comida, eso no le funciona, por eso hay que perderle el miedo a muchas cosas. O sea, hay gente que come todo y nada, no tiene problema con ningún alimento, con nada le cae mal, y también hay una parte mental en eso que es importante trabajar. Pero los lácteos para mucha gente no tienen absolutamente ningún problema en el tema del rendimiento. O sea que de pronto sería buena idea experimentar y ver cómo Sí, funciona sí. durante Sobre un día o todo tal vez consumirlo, ¿no? que tengan menos grasa, mirar la conveniencia, el momento, la combinación, porque muchas veces la gente dice es que fue el lácteo y se consumieron el lácteo con unas cosas, con un pastel, o sea, se comen un pastel de arequipe bien grasoso con la leche y dicen, no, eso fue la leche me perjudicó. Y resulta que muchas veces es el pastel o la combinación. Entonces, nos hacemos ideas que muchas veces dependen del hábito, del momento y demás. Si tú no tienes una mala experiencia o crees que no lo toleras bien, o hay momentos en los que no te va tan bien, pues puede que ese no sea el momento para consumirlo. Listo. Bueno, sigamos. Vamos bien, vamos bien. A ver, miremos Oiga, esta. sacaron las consultas pues acá, en vez de pedir cita. No, muchachos, Mentira, acuérdense mentira, no de importa. pedir la cita. ¿Cuál sería? Mira, bueno, esto casi que no le vamos a dar el plan, pero pues, la pregunta de pronto que le podemos dar aquí, dos o tres tips. ¿Cuál sería la alimentación adecuada para perder grasa y aumentar masa muscular y fuerza? Esto lo hace una persona que juega fútbol. La pregunta la hizo una persona que juega fútbol. A eso realmente no hay como un estándar, pueden haber muchas formas de Ujú. lograr. O sea, normalmente cuando se busca el tema de recomposición corporal, que es lo que tú mencionas, ganar masa muscular y perder grasa,
eso tiene que estar muy acompañado del tipo de entrenamiento que vincula como el objetivo. Normalmente uno puede hacer momentos donde haya un déficit calórico, ¿cierto? Que busca que en ese déficit haya una pérdida de esa masa grasa y puede priorizar también el aumento en esa parte de las proteínas, pero como también hay que pensar en el rendimiento, uno no puede ir a un punto muy bajo que haga que listo, este está bajando, pero no rinde. Por eso es una línea muy delgada cuando hablamos de deporte, que es diferente al que va a un gimnasio simplemente a buscar un cambio en composición corporal. El que es deportista tiene que pensar, este objetivo físico es coherente con el entrenamiento para yo rendir y mejorar en mi deporte. Entonces, no hay una respuesta que yo te pueda dar como exacta, sino que tú como deportista tienes que garantizar cubrir la energía para competir. Hay momentos en las temporadas donde uno puede hacer un déficit calórico para lograr que baje ese porcentaje de grasa, pero hay momentos en que hay que volver a subir y las proporciones dependerán de los entrenamientos o las competencias como estén, pero casi siempre se hacen como una especie de ondulaciones, momentos en los cuales se bajan las calorías, se suben de nuevo y se cambian las proporciones de macronutrientes dependiendo de la etapa. O sea, no te podría como decir, te tengo acá el plan armado, pues porque obviamente eso va a depender de muchas cosas de tu entorno, pero más o menos funciona como de esa manera. Listo, súper. A ver, por aquí veo, ¿qué sería lo ideal en cuanto a nutrición en edades tempranas para niños activos deportivamente? Bueno, en la experiencia que yo he tenido con niños y adolescentes, una de las cosas más importantes que tienes que lograr con ellos es que coman verduras. O sea, parece una cosa muy, pues como, ay, no, pues, Obvio. qué respuesta, pues me conecté para que me digan eso, pero en el trabajo que yo he tenido con niños y jóvenes, uno en el deporte puede lograr que ellos hagan ese cambio desde muy temprano, o sea, que ellos logren por su deporte mejorar la calidad, porque eso es un tema de calidad, que coman frutas y verduras. Entre más años tenemos, más difíciles somos para los cambios. Entonces, lograr que un niño deportista mejore su calidad comiendo frutas y verduras es el de los principales objetivos que uno debe tener. Y lo otro es lograr que cubran la energía para rendir en el deporte, pero para que sigan creciendo. Porque muchas veces se piensa solamente en, no, coma porque es deportista, pero es que ese deportista tiene que garantizar energía extra para crecer, para el deporte y para recuperarse. Y el cuerpo con deporte siempre va a priorizar el deporte. O sea que si tú no le das suficiente nutriente, puede ser que interfiera con su crecimiento a costa del deporte, o con el desarrollo a costa del deporte, o con la salud. Entonces es garantizar que curan la energía, que le permita a usted ver que ese niño, ese joven está creciendo y desarrollándose adecuadamente, y lograr que incluyan variedad en sus comidas. Increíble, bueno, eso es nuevo para mí, no tenía ni idea. Súper importante para que No, los no papás sabe tengan en cuenta esto. más. Bueno, está por aquí. Es sobre los cambios de clima. ¿Debe cambiar la alimentación dependiendo del clima en el que estemos? Bueno, los cambios de temperatura pueden generar cambios en la tasa metabólica basal, que es lo que uno gasta con existir, ¿cierto? Puede haber algunas oscilaciones. Lo que pasa es que uno puede decir, no es que como hace tanto frío, entonces me da tanta hambre que debe ser que es que necesito comer más. O sea, realmente sí puede cambiar el gasto calórico, pero no a un punto en que tú tengas que llevar a los excesos que a veces se justifican porque hace mucho frío. Entonces, puede cambiar el metabolismo de algunos nutrientes por temperatura o por altitud, pero eso estará determinado por factores que muchas veces uno no puede predecir, ¿cierto? O sea, yo no puedo saber exactamente porque tú vivas en un lugar que está por debajo del lugar donde yo vivo 10 grados, te tengo que subir tantas calorías o bajar, o sea, no es tan predecible, puede tener, como te digo, oscilaciones, pero no va a llegar a que sea un cambio excesivo por encima o por debajo. Listo, pues Alexandra, ya se nos va acabando el tiempo y antes
de que nos corten. Nos faltaron por ahí un par de preguntitas, nos disculpan por no responderlas, pero no quisiera que nos corten sin despedirnos. La verdad que agradecidos de corazón por este tiempo que nos regalas, por toda la información. La verdad que es un océano de información y ahí estábamos como apenas en lo pandito, como tocando el agua, pero Así esperamos es. que esta información les haya servido de algo, de pronto aclarado dudas y de igual forma, pues nuevamente recordarles que se pueden contactar contigo a través de Move Nutrition, a través de tu página de internet, de tu cuenta de cuenta de internet, de tu ¿Ves? cuenta de Instagram. Pueden encontrar toda la información de contacto, el número de WhatsApp, si quieren tener una consulta con ella. Una tesa, gracias por el tiempo, por toda la información hermosa y bueno, no, ahí te dejo para que te despidas de todos los que se conectaron, de todas las personas que van a ver la grabación y la verdad que agradecidos. No, muchas gracias a ti, Andrés, por este espacio. Muchas gracias. Por ahí vi varias personas conocidas o pacientes que se conectaron también. Entonces, no, espero que esta información sea de utilidad. La nutrición tiene mucho campo, pero yo el mensaje que les quiero dejar es que la nutrición existe para hacernos más sanos, más contentos, para ayudarnos a rendir mejor, a estar mejor físicamente. La nutrición no está acá para generar sufrimiento, más estrés, más enfermedad, sino que la nutrición tiene que servirnos para estar mejor, o sea, siempre para estar mejor. Si no nos está sirviendo para eso, hay algo que no está funcionando tan bien. Usted está comiendo y entonces está más flaco, pero no tiene energía o se mantiene aburrido, hay algo que no está funcionando. Usted está más delgado, pero tiene más pobre masa muscular, hay algo que no está funcionando. Usted está más delgado, pero se mantiene enfermo, hay algo que no está funcionando. Entonces es como siempre ver la nutrición como un aliado, como algo que tiene que ayudarte a estar mejor en general, a que incluso tu ánimo mejore, tus condiciones mejoren, tu relación con la comida mejore y no al revés. Y bueno, así como lo decíamos durante la charla, información sobre alimentación y nutrición, o sea, se puede encontrar una avalancha en todo lado, en redes sociales, en Netflix, que uno ve estos documentales que le rayan la cabeza a uno, Sí. pero recuerden siempre ir a la fuente. Alexandra, una nutricionista súper recomendada. Nosotros con Nati, mi esposa, trabajamos con ella y la verdad que hemos aprendido un montón, hemos aprendido sobre cómo alimentarnos de acuerdo al deporte que practicamos y la verdad que ha sido muy grato todo el proceso, te agradecemos por eso y muy recomendada. Si quieren contactarse con ella nuevamente en su página de Instagram, y ahí está a la orden. Mil gracias, Alexandra. Listo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un Abrazos abrazo, para feliz todos. noche. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que van a ver la repetición. Y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me la hacen llegar. Yo se la envío a Alexandra. Ay, ¿Cierto? ay. Es que es cierto. Listo, chao, Listo. muchachos. Chao, que Feliz estén bien. noche. Un abrazo, Alexandra. Gracias. Chao, Chao. chao.